sin ningún tipo de prueba, no había ningún tipo de prueba. El señor Devido es el cajero, el más grande cajero del expresidente Kirchner y de Cristina Kirchner a lo largo del tiempo. Yo no he sido ni soy cajero de nadie. Vamos a hablar de temas en serio, estamos hablando con seriedad. Esta es una persecución política del gobierno de Mauricio Macri, lo vengo diciendo en cada una de las causas que lo presento. Un juicio que tuvo su fallo después de la asunción de este gobierno y donde fuimos metidos por la ventana. Hemos sido escarneados ante la sociedad y nuestras familias a través del macro multimedio Clarín. La diputada Carrió es la que se encarga probablemente de difamarnos, de calumniarnos, de acusarnos de delitos que no cometimos. Yo me defiendo donde me tengo que defender, que son los tribunales argentinos. El Congreso de la Nación está para legislar. Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Pidieron la detención de Julio Devido y de varios exfuncionarios más por una causa escandalosa que tiene que ver con la minería en Santa Cruz y la empresa estatal que se encarga de eso en Río Turbio. Lo va a contar ahora Luciana Geuna. Julio Miguel Devido es arquitecto, está divorciado y vuelto a casar, tiene varios hijos, llegó a Santa Cruz como trabajador de Entel en 1992. En 1982 conoció a Néstor Kirchner. En el 82, llegó como trabajador de Entel, conoció a Néstor Kirchner. En el 87, Kirchner, siendo intendente, lo nombró director general de Obras Públicas. En el 91, cuando Néstor Kirchner ganó la gobernación de Santa Cruz, y hasta 1999, Julio Miguel Devido fue ministro de Economía y Obras Públicas de esa provincia. Desde el 99 al 2003 fue ministro de Gobierno. Y desde el 2003 al 2015 fue ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Tuvo a su cargo a Guillermo Moreno, a Ricardo Jaime, a Daniel Cameron en la Secretaría de Energía y a José López, el secretario de Obras Públicas. Luis Majul, en uno de sus libros, contó cómo una empresaria dueña de una constructora, Canqui Costilla, admitió que Julio Devido le había pedido coimas en su momento en Santa Cruz para ganar efectivamente contrato de infraestructura estatal en la provincia, y esta persona después, la señora Canq, lo ratificó en una entrevista en PPT. ¿Cómo cobraba, según Canq, las coimas de Devido en ese momento? Pedían que le dejen el dinero en un botiquín en su oficina. Este ex superministro que trabaja con Kirchner en la obra pública desde el año 1987, hoy tiene fueros, es diputado, presidente de la Comisión de Obras Públicas, se defiende como lo escuchamos recién, pero igualmente el poder se va y está complicado en la justicia. Así es, la causa que hoy salió en todos los diarios tiene que ver con una causa que tiene el fiscal Stornelli, que empezó, después te vamos a mostrar un tape, en realidad empezó después de un informe que hizo Nacho Otero para Telenoche, a partir de la información que estaba recabando la nueva gestión de la mina de Río Turbio. Es una mina que ya hace mucho tiempo hubo un accidente fatal con un montón de obreros. La mina en sí, el funcionamiento de la mina, el potenciamiento de la mina teórico que había encarado el kirchnerismo, es uno de los temas históricos de cajas negras o situaciones confusas y denunciadas judicialmente. Pero en este caso lo que te vamos a contar es algo concreto y específico de todo ese engranaje de la minera, y además casi increíble cuando uno lo lee en detalle. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene Stornelli bajo su investigación y por lo cual pide esto al juez Rodríguez? Una investigación denunciada por el propio yacimiento ahora y por un informe de la CIGEN, donde detectaron lo siguiente. Te voy a decir varios datos. El primero, en 10 años recibieron, entre 2005 y 2015, recibió la mina del Poder Ejecutivo Nacional 26.000 millones de pesos. En 2008... 26.000 millones de pesos. Sí, si querés repetirlo, 26.000 millones de pesos. La cotización dólar 2005, hay que contar todo. Muchísimo de plata. El informe, cuando dice Nacho, no hicimos, lo hizo él, lo hizo Nacho Otero. Para Telenoche la mina ni siquiera funcionaba. Estaba en un estado deplorable y se mostraba la mina desde adentro y por qué no podía funcionar. De hecho, esa mina en teoría produciría el carbón que iba a alimentar otra mega obra puesta al lado, que es la usina, que después supuestamente iba a llevar energía, que si vos lo contás decís, bueno, no está tan mal. Bueno,
siempre todo estuvo muy mal en toda esta obra. Y en este caso particular, el engranaje, las maniobras de desvío de fondos públicos que encontraron fue la siguiente. En 2008 se hace un contrato con la Universidad Tecnológica Nacional. Pues sí, ¿para qué? Seguramente asesorarán en minería. Bueno, no, fue específicamente con la sede de la UTN Río Gallegos, que no tiene ninguna especialidad en minería, ¿está bien? O sea, no es que la gente que estudia ahí estudia minería o ingeniería, no, ¿está bien? No fueron convenios para que haya una nueva carrera de minería. No. Hacen un convenio para que la universidad se convierta en una intermediaria de un montón de gastos y contrataciones que tenía que hacer la minera. ¿Qué significa esto? Se utilizó en otras áreas del Ministerio de Planificación. En este caso específico, lo que lográs con eso es que no rijan los mismos controles que si lo haces desde el Ministerio, por ejemplo. ¿Está bien? Claro. Él además tenía en la CIGEN a su mujer, Alessandra. No, bueno, pero en este momento no. Está bien, eso fue al principio, fue un intento inicial, fue tan escandaloso que no se pudo sostener. Minichelli dejó la CIGEN. En los hechos. Que la CIGEN es el organismo en los papeles, digamos, ¿no? Del Ejecutivo que audita hacia adentro por Ejecutivo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Porque si van a hacer un contrato con la UTN de intermediación. Bueno, resulta, por ejemplo, la obra emblema, la primera obra de esta intermediación, era un tren turístico para llegar a la mina que se llamaba Eva Perón, que las vías estaban hechas. Ahora nos van a contar mejor los invitados seguramente sobre estas obras y sobre este tren. Pero en concreto, ¿qué es lo que hacía la UTN en teoría? La UTN monta una fundación, porque en realidad la UTN tampoco puede recibir tantos fondos públicos. Y por ese servicio, que lo único que hacían, insisto, no se encargaron de nada, ¿está bien? No es que viene Yacimiento y le dice, bueno, ustedes que son especialistas en ingeniería ferroviaria, que no lo eran, ¿no pueden hacer el tren turístico a Perón? No. Nosotros a partir de hoy, 2008, les vamos a dar una torta de plata durante muchos años para que ustedes después tercericen en otra gente la contratación de las obras. Y de esta manera no haya ni control público, ni tampoco haya licitación. ¿Cuáles eran las empresas? Eso fue, ahora lo vamos a contar. ¿Cuánto? Pero ese no es solo el único problema, que hasta ahí ya era polémico y el fiscal Stornelli lo impugna. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuánto ganaba la UTN con la fundación por este servicio? ¿Qué porcentaje? O sea, el contrato era para hacer el tren. Ponele que salía 100 millones, salía más, pero ponele que salía 100 millones. ¿Qué porcentaje se quedaba la UTN con la fundación? 15, 20. El 21%. Es una brutalidad, una grosería por un contrato solamente. O sea, realmente cualquier intermediario que nos esté escuchando seguramente dirá qué suerte. Es más o menos como algunas cosas que hizo Madu también de consultoría. Son contratos donde el servicio es muy chiquito, digamos, muy menor. Solo tiene que encargar. Bueno, no es que no tengan que cobrar. Estamos hablando de 28 mil millones de pesos, ¿no? Claro. 20%. En concreto, ¿cuánto fue el dinero que se facturó finalmente bajo este sistema? Se firmaron 453 contratos, pero se facturaron... 453. Sí. Se facturaron, en realidad, en total, en todo este periodo 2008-2015... Más allá de lo que se iba a facturar, lo que se terminó facturando son casi 1.400 millones de pesos, lo que le dio una ganancia a la UTN y a la fundación de la UTN de 260 millones de pesos. Que nadie, absolutamente nadie, sabe a dónde fueron a parar. Eso es lo que dice el fiscal Stornelli. Nadie controló jamás, nadie controló tampoco el seguimiento de las obras. Y el último dato, que es el que compone el fiscal para hacer todas estas imputaciones, estos pedidos de detenciones, es que no se hacían licitaciones. ¿Cómo es que no se hacían? Más allá de esto de que se hacía a través de la UTN, todos los contratos eran de un tope de 13 millones de pesos, que es el máximo disponible para que vos puedas no licitar. Y el dato adicional... Suena transparencia. Bueno, y el dato adicional, ya que estamos hablando de suena transparencia, es que en general, no voy a decir siempre, digo en general, ganaba los contratos la misma empresa, que se llama KSK Americana, que es de Alfredo Jiménez, Sí, que Nico sabe más de Alfredo Jiménez que yo. KRK Latinoamericana SA de Alfredo Jiménez, yo diría que nace una estrella. Ya se va a conocer más sobre esta persona y esta empresa que ha ganado no solo estas obras, sino otras que tenían que ver con Julio De Vido. Igualmente, para De Vido, en Río Turbio, no es que estaba todo bien, estaba todo recontra bien. Míralo. Bueno, hoy la verdad que es un hito histórico, no solamente para la cuenca carbonífera de Río Turbio, sino también para la provincia de Santa Cruz, para la historia de la energía en la Argentina. Seguramente nuestra presidenta, que es la mayor impulsora de esta obra, ideada en su momento por el expresidente Kirchner, pero bueno, que prácticamente se hizo integralmente durante el mandato de nuestra presidenta.
va a poder inaugurarla oficialmente. Durante la década menemista, el yacimiento se concesionó. La concesión fue un fracaso rotundo en todos los aspectos, a tal punto que el exgobernador Kirchner gestionó ante el gobierno nacional la caída de la concesión. Recuerdo que en ese momento el secretario general de la presidencia, el actual jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que nos ayudó muchísimo en esa etapa para lograr la rescisión del contrato. A partir de ahí se hizo cargo el Estado Nacional y el presidente Kirchner le dio un fuerte impulso al yacimiento. Es de alguna manera una tarea cumplida dentro de lo que es el peronismo, del Frente para la Victoria, el compromiso que había tomado el general Perón en la década del 50 de poner ese carbón al servicio de la matriz energética nacional. Está todo fantástico. Está todo divino. Hay una causa igual mucho más vieja que esta, que por eso digo, estos son los hechos específicos. Digo, había negocios de todos los colores dentro de lo que es. Sí, el micrófono estaba ahí sostenido nada más, nadie le preguntaba nada al ministro. Vamos a hablar después de este tema con algunos de los primeros denunciantes del caso, la diputada del Parlasur de la coalición cívica, Mariana Zubik, y está también Omar Seidán, que es interventor hoy de Carbonífera, la minera de Río Turbio. Estoy un poco tildado. Estábamos viendo Debido con un micrófono y nadie le preguntaba nada. Bueno, un día Debido respondió y nos respondió a nosotros. ¿Cómo ha tomado este pedido del fiscal? Como parte de la campaña política del PRO para estas elecciones. Ven una derrota fenomenal electoral en octubre y en agosto, están trabajando sobre la persecución a nosotros, le hacen el libreto y bueno, la justicia lamentablemente en algunos sectores lo toman muy cejadamente, fundamentalmente la diputada Carrió, la que se encarga probablemente de difamarnos, de calumniarnos, de acusarnos de delitos que no cometimos, en parte como en este caso porque no pudimos haberlo cometido porque fácticamente no interveníamos en esa operación. Así que usted, a Barata y a 26 personas. ¿Qué pasó sobre este proyecto minero? En realidad no hemos sido ni siquiera citados indagatorios, con lo cual no tenemos mucha idea. Mis abogados han ido a ver el expediente y yo después de acá seguramente lo voy a ver. Y en cuanto a los plazos parlamentarios, se tiene que tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Primero tiene que haber un pedido del juez. Bueno, ahí está Julio Debido hoy respondiendo las preguntas. Hay un detalle, ahora vamos a explicar qué va a hacer el juez, pero hay un detalle de lo que él decía, eso era lo que no tenía que ver con mi órbita. Esa es, de alguna manera, si se quiere, ahí ya vimos el principio de su defensa jurídica cuando le toque defenderse. ¿Qué va a hacer el juez Luis Rodríguez? El juez Luis Rodríguez es el que allanó el año pasado Debido. ¿Se acuerdan que fue un episodio inolvidable porque él lo quería allanar, pero como también hay un trámite en el Congreso, el trámite demoró 47 días, entonces cuando se aprobó salió en todos los diarios, todos lo sabíamos. Encontraron una estampita en la casa de... Sí, les abrió la puerta, los recibió como... De la mansión que tiene Debido en Puerto Panal. Con té y scones, los recibió él y su mujer, a todos. Digamos, esa fue la situación después de todo el proceso de desaforo. En este caso, ¿qué va a hacer el juez? Va a esperar. Está bien, hay un montón de pedidos de detenciones, no solo el de Debido tiene más complejidad porque hay desafueros, pero en ningún caso va a promover las detenciones todavía. ¿Por qué? Esta causa, ahora nos van a explicar los invitados, pero se denunció hace un año ya, el fiscal Stornelli trabajó todo este año y hoy lo que hizo fue un dictamen con un montón de prueba, con un montón de información y de prueba, pero también lo que primero que hizo fue las imputaciones. Hay 23 personas acá imputadas por el fiscal. A todos los tendría que indagar, el juez tendría que aprobar esa indagatoria. Y antes que todo eso, el fiscal también pidió una enorme cantidad de medidas importantes para la investigación. Entonces, ¿qué es lo que va a priorizar el juez Rodríguez? Bueno, va a priorizar lo que estamos contando. Avanzar con la investigación antes de resolver si pide el desaforo o no. Digo, porque la campaña electoral en cualquier tema judicial se está colando. Sí. Él mismo dijo, esto es un paso más de la campaña. Debido no va a ir, ni va a tener el desaforo. Me puedo equivocar, ¿no? Pero la realidad es muy plástica en Argentina. Pero al día de hoy... Plástica, mira. Debido no va a tener un desafuero durante el periodo de campaña electoral ni las elecciones y tampoco va a ir preso en estos meses. Y el resto de los imputados, hay una persona clave en el entramado de los negocios de Debido públicos y privados, se llama Roberto Barata. El fiscal pidió su detención, como el del resto de las personas. El juez va a recolectar la prueba. Barata no tiene fueros. Y si lo detienen sería una novedad muy importante
para el corazón de los negocios del kirchnerismo. Vamos a ver las repercusiones que tuvo el caso de Vido hoy. Habló el presidente de la República, Elisa Carrió, y la gobernadora Vidal, entre otros. Detención de Julio de Vido. El fiscal Carlos Stornelli pidió su desafuero. ¿Qué actitud tomarán los diputados de Cambiemos? Por supuesto, apoyar el pedido del fiscal. Queremos conseguir el apoyo de otros diputados. Todos protegían a De Vido, pero eso se está terminando. Y la verdad es que me acabo de enterar, así que no saben la paz interior que me da que haya justicia sobre semejante saqueo. Queremos saber la verdad, queremos que la justicia avance. Nosotros somos personas responsables. El Poder Judicial desde diciembre de 2015 es independiente y tiene toda la tranquilidad para actuar en lo que considere necesario, y nosotros esperamos que haya justicia, esa justicia que esperamos en tantos casos. Así que avance la justicia, eso es todo lo que voy a decir. Ahí estábamos viendo todas las repercusiones. Estamos con los invitados que conocen este tema de la minera de Río Turbio desde hace muchísimos años, que hicieron denuncias al respecto. La diputada del Parlasur de la Coalición Cívica, Mariana Zubik, lo dije bien, y el actual interventor del yacimiento en Río Turbio, que es Omar Seidán. Que es el denunciante de esta causa en particular, ¿no es cierto? Exactamente. De esta causa y de 13 denuncias más. ¿13? 13 denuncias penales, en las cuales una de las denuncias contienen 23 hechos delictivos, ¿no? Nosotros, ahora lo que toma Stornelli, en realidad es la columna vertebral y explica muy bien cuál era el modo operandi de esta banda criminal, que en el sentido que saqueaban los fondos del yacimiento, digamos, destinaban los fondos del yacimiento, en este caso a través de la UTN, para robarle, en este caso, la plata a la empresa y a los santacruceños. Cuando ustedes llegan, digamos, asumen en la minera, ¿qué es lo que encuentran? Porque es una obra histórica y supuestamente con el carbón de la mina iban a alimentar a una usina que a la vez iba a alimentar de energía a las zonas de alrededor. ¿Eso funciona? ¿Funcionó alguna vez? Mira, en realidad el yacimiento era un secreto a voces. El nivel de corrupción se palpa en las comunidades. Todos sabíamos el gran desfasaje y cómo estaban saqueando al yacimiento. Nosotros, cuando asumimos la intervención en enero del 2016, el presidente de la Nación nos pide que hagamos una auditoría integral. Nosotros contratamos a la SIGEM, Sindicatura General de la Nación, y también con propios agentes de ICRT fuimos haciendo la auditoría. La auditoría arroja toda esta información que nosotros hacemos, que terminamos haciendo de 13 denuncias penales. Lo que hacía en este caso el Ministerio de Planificación, a través de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la UTN, con su fundación triangulaban, digamos, obviaban, y de esta manera le daban la espalda a todos los instrumentos legales, administrativos que tiene cualquier empresa del Estado con su sistema de control. De esta manera hacían las licitaciones a través de la UTN, que no participaban los agentes de ICRT, o si no los agentes de ICRT. Te puedo contar, pero cientos de casos. Imagínate que son más de 400 convenios. ¿Pero ustedes cuándo llegan? Supongo que los contratos estos están vigentes con la UTN. Digamos. No, nosotros dimos de baja todo. Le dieron de baja enseguida. ¿Y alguna vez la UTN le dijo, no, nosotros, no sé, les hizo algún tipo de justificativo, de defensa, de explicación? No, y nunca reclamaron las deudas que teníamos con ellos. ¿No reclamaron eso? Y nosotros cuando le pedíamos la documentación no nos daba porque decía que teníamos que tener las copias. La verdad que fue el proceso de transición fue muy duro dentro ¿Usted recibió amenazas? Sí, recibimos amenazas, inclusive, a ver, es muy duro porque el yacimiento lo transformaron en un comando para vaciarlo y para utilizar la plata para sus campañas electorales. Porque yo te decía, por ejemplo, en el tren turístico literalmente se robaron 300 millones, facturaron 300 millones y la obra no es que no fue terminada, la obra jamás comenzó. Digamos, se gastaron 300 millones y lo único que tenemos nosotros dentro del yacimiento, en custodia, es una locomotora a carbón muy linda que no está terminada, que no está ni certificada ni con garantías de las personas que han contratado. Inclusive la UTN le pagaba un monto mucho menor a los proveedores. Digamos, las personas que estén a cargo de remodelar, por ejemplo, esta locomotora, cobraban muy poco dinero y la UTN se llevaba la mayor cantidad de dinero. Estos 300 millones se los robaron literalmente, de 700 que iban a destinar. Y muchos pagos lo hicieron el 9 de diciembre.
Se emitieron un día, el día anterior. No le traspase el poder a Mauricio Macri. Y te puedo contar, por ejemplo, un pago, un adelanto de obra de 50 millones a una empresa que se ocupa de fabricar calderas. Le dieron la licitación, que debe ser la única obra que no le dieron de asfalto de ruta Lázaro Báez, porque una ruta de 7 kilómetros la licitaron por 497 millones. El 9 de diciembre, antes de irse, le dieron un adelanto de 50 millones a esta empresa que estamos ahora reclamando el dinero, que nos devuelvan el dinero, porque le dieron a una empresa que fabrica calderas 7 kilómetros la ruta que pasa por el camino, digamos, por la ruta que pasa por ICRT, ¿no? Pero le dieron los 50 millones a una empresa de calderas para construir una ruta y ¿se construyó la ruta o nunca? No, ni comenzó la ruta, digamos. La ruta no comenzó. Ahora, o por ejemplo, te hago otro caso. Por ejemplo, en el aire adjudicaron a una empresa argentina, le adjudicaron las cintas transportadoras que se utilizan para trasladar carbón de $1.170.000. La adjudicaron a esta empresa, pero esta empresa argentina dice, no me paguen a mí, páguenle a una empresa extranjera, a una empresa que se encuentra en Inglaterra, que no sabemos de quién es la empresa. Y se hizo un depósito por Banco Nación a esta empresa de Inglaterra. Digamos que el modo operandi actuaba la UTN, el ICRT, y muchas veces algunos municipios que forman parte del gobierno kirchnerista. Y muchos de ellos hoy son funcionarios del gobierno provincial, ¿no? Ahora, Mariana Zubi, que es santacruceña, diputada por Parla Sur, ¿qué es todo esto? ¿Cómo pasó todo esto? El cajero de Néstor Kirchner, Debido dijo que no era cajero de nadie. Sí, el superministro. Recuerden ustedes cuando se crea el Ministerio de Planificación en el año 2004, Lilita esto lo denuncia, ¿no? Dicen, es el huevo de la serpiente. No había antecedentes en la Argentina de un ministro con estos superpoderes. Y todo esto que ha pasado y que bien relataba Omar es sobre la memoria de 14 mineros. Esta tragedia que vos relatabas, Luciana, ¿no? Que sucedió en la mina de Río Turbio, que fue denunciada por la oposición en su momento y que eso lo utilizó Néstor Kirchner en realidad para hacer lo que hizo. Es decir, sobre los 14 mineros que murieron, lo que hicieron fue pergeñar toda esta estructura para destinar 27.000 millones que supuestamente iban a ser para poner en valor la mina. Ellos cuando toman la intervención, cuando Omar toma la intervención de Río Turbio, se encuentran... 14 muertes, pues como un plan macabro. Fue un plan macabro. Dicen, hubo muertos, intervenimos la minera y ahí empiezan los negocios. Fue un plan macabro. ¿Sabes qué, Nico? Te lo vuelvo a repetir. Estaba advertido por la oposición, en esto muchas personas que están dentro de nuestro espacio político también, en aquel momento denunciaron, ¿te acordás? Con Taselli, el vaciamiento de Taselli. Sí. Bueno, y lo que se denunció en aquel momento fue esto, y se advirtió, ojo que puede haber un desenlace traumático porque no hay mantenimiento y esto ha sido abandonado. Efectivamente, eso fue lo que sucedió, murieron 14 personas. Cuando ellos asumen la intervención se encuentran en una situación semejante a aquella cuando mueren esos 14 mineros. Es decir, esos 27.000 millones que iban a ser para reacondicionar la mina para que no vuelva a suceder una tragedia, en realidad se los robaron. En la mina, por ejemplo. ¿Cómo? Claro. Porque no por había ejemplo, aire. Exactamente, entre otras cosas, ¿no? Más de 8.000 metros cúbicos y nosotros ingresamos y teníamos 3.000 metros cúbicos de aire dentro de la mina. Perdón, porque esto lo venimos haciendo aparte con la nata y todo. Muchas veces a mí me cuesta como creerlo, no es que sé que es cierto, digo, entenderlo. En todos esos 10 años más o menos que pasaron entre la muerte de los mineros y el cambio de gestión, la mina finalmente nunca funcionó bien. Además de que la mina tiene muchos cuestionamientos por contaminación. Pongamos que los vamos a dejar de lado ahora por un rato. Pero digo, como funcionamiento, que era lo que todos los obreros pedían, que funcione, que vuelva a dar trabajo. Se está reactivando ahora. La realidad es nunca esa. funcionó en estos Se años. está reactivando ahora. Estamos Los recuperando. niveles de producción, yo recién miraba un informe, cuando ellos toman la mina, la verdad que eran similares a los que estaban exactamente en la época de Taselli. Ellos han ahora levantado muchísimo esa situación, pero la realidad es que utilizaron esos 27.000 millones, armaron esta triangulación, que es muy similar a lo que fue la ruta del dinero acá. ¿Qué hicieron en la ruta del dinero acá con la obra pública? Utilizan vialidad nacional y vialidad provincial también para sortear todos los mecanismos de la ley administrativa y evadir responsabilidades de los funcionarios. Con esto, por eso, Debido decía, yo no tengo nada que ver. Y la verdad que acá sí dejó los deditos marcados.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay partidas presupuestarias. ¿De dónde venía el dinero de ICRT? Venía del Ministerio de Planificación. Hay asignaciones específicas. Exactamente, pero vos sabés que en el presupuesto no estaba esto designado. Vos vas al presupuesto 2014 y 2015, no hay ninguna partida presupuestaria destinada por ley a yacimientos carboníferos Río Turbio, pero la UTN y la Fundación, en esta triangulación para evadir la ley administrativa y evadir todos los controles, percibe esos casi 3.000 millones, ¿no? Sí. En diferentes contratos, creo que 400 y tanto de contratos que se celebraron. No, fueron al final, fueron 1.399 millones de pesos lo que facturó, la UTN, de los cuales, que yo esta cifra la vuelvo a decir porque me parece increíble, 260 son solo honorarios de intermediación, que además alguien sabe... Eso es interesante, eso es institucionalización de la coima. ¿Vos te acordás? A ver, siempre se dice el 10, el 15, acá era el 21... Y encima estaba escrito en un convenio marco. Es decir, armaron la fantochada del convenio marco para darle una estructura legal a este saqueo. Y lo que hicieron fue poner en letra la coima que iban a percibir Devido, Barata, Pérez Osuna y todos aquellos que están en Santa Cruz. ¿Pero alguien sabe de ese dinero? Mira, yo te voy a decir, la mina de carbón, para ser claro, está conformada por 68 kilómetros de galerías subterráneas. Los mineros de Río Turbio trabajan bajo el cerro. Es fundamental la red troncal de ventilación. Nosotros, la red troncal de ventilación, para que puedan tener el caudal necesario y puedan respirar. Sí. Fíjate vos el grado de criminalidad, de que habían abandonado la red troncal de ventilación porque querían hacer una chimenea, que es una obra millonaria, que si nosotros seguíamos con ese plan, no íbamos a recuperar jamás esa inversión con las toneladas de carbón que íbamos a sacar. Entonces estaba derrumbada, había 7 kilómetros con problemas estructurales muy grandes. En un año los mineros del carbón pusieron en valor eso. Fíjate vos que nosotros a partir de agosto de este año vamos a estar en condiciones de generar, de extraer carbón de manera continua. Que nosotros cuando nos encontramos con la intervención, cuando llegamos a la intervención, había un convenio firmado por Isoluz Corsán, firmado por el anterior interventor y autoridades de ICRT para hacer la central eléctrica dual, digamos. Es una central térmica que quema solamente, está preparada para quemar carbón. Hicieron una obra millonaria de gas, un caño que llega a la central, para hacerla dual. Íbamos a gastar millones y millones de dólares para que empiece a quemar gas por 10 años, porque estos hombres no tenían pensado sacar carbón por 10 años. Y fíjate vos cómo en un año cambió literalmente la realidad del yacimiento, porque nosotros en agosto estamos en condiciones de sacar carbón. Cuando se hicieron creer al país y a muchísima gente que el carbón de ICRT no servía, cuando no se iba a poder sacar carbón, y hoy estamos demostrando con el trabajo que se puede. Porque digamos, ni siquiera había carbón. Pero qué importante que es, Nicolás, es cuando pones el trabajo, digamos, la política al lado de los trabajadores, porque nadie creía que se iba a lograr lo que se está logrando ahora. Y lo están haciendo los trabajadores, con mucho menor presupuesto. Mariana, perdón, el intendente, que es uno de los que está en el centro. Pérez Osuna. Sí, porque era también interventor. Exacto. Él ahora es el intendente de la ciudad. Efectivamente, es ahora el intendente. ¿Y cómo está? Es una de las personas de máxima confianza, anteriormente de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Kirchner y de la gobernadora. Es uno de los fundadores del Frente para la Victoria, si se quiere. Fue anteriormente intendente, luego interventor, ahora nuevamente intendente. Diputado provincial. Diputado provincial. Fue jefe de la bancada del Frente para la Victoria y es una de las personas de máxima confianza del kirchnerismo. Hay una pregunta que no sé si se puede responder, es la gente de Río Turbio sabía todo esto y lo votaron. A ver, yo creo que en Santa Cruz hasta el día de hoy reina el miedo. Yo te voy a contar una historia de lo que me pasó a mí cuando nosotros asumimos la intervención. Nosotros asumimos la intervención y nos costó 5 o 6 meses echar a los corruptos, a la gente que firmaba todos estos hechos de corrupción con la UTN. Nosotros, por ejemplo, los echamos un lunes. El martes empezaron a llegar los mismos empleados de ICRT con cajas, con documentación, que me decían, pedían audiencia, decían, interventor, le vengo a traer esta documentación que nos mandaron a quemar y la puse en el baúl de mi auto, la tengo hace 5 meses en el baúl del auto. Me la mandaron a quemar porque empezaron todo el proceso de quemar y de falsificación de firmas, de expedientes. De hecho, hay denuncias cruzadas del anterior interventor con el anterior coordinador general, que era el número 2 de la empresa, entre ellos por falsificación de firmas. Hoy hasta se llegan a desconocer. Pero hay mucho miedo. En Santa Cruz hoy reina el miedo. No nos olvidemos que la persona que está gobernando Santa Cruz no solamente
robó todo el dinero que estamos denunciando. Robó las elecciones. Ha robado hoy, el actual gobernador debería ser Eduardo Costa, y sin embargo es Alicia Kirchner. Entonces ellos siguen gobernando Santa Cruz, con lo que implica que estas personas tienen poder en Santa Cruz, te diría que desde el 83 a la fecha. Entonces es claro de por qué en muchos lugares han ganado las elecciones, pero está clarísima que las últimas elecciones las vienen perdiendo todas, ¿no? Ahora, ¿cómo está Santa Cruz? Mal, muy mal. La verdad que está muy mal. Y creo que esto muestra por qué está muy mal, ¿no? Una de las personas que pidió detención de Stornelli, que es la Regina. ¿Cuál era el cargo de la Regina? El coordinador general, el número Coordinador 2. general. Nosotros estuvimos pidiendo informes sobre él y tiene propiedades en Punta del Este, autos de alta gama, propiedades en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué se podría hacer con 27.000 millones hoy en Santa Cruz? En Santa Cruz ponerla de pie nuevamente. Vos pensás que hoy hay colapso de redes cloacales en la capital de la provincia de Santa Cruz. Colapsaron Crisis las hídrica en Río Gallegos. No hay agua en todo el flanco zona norte. No hay insumos en los hospitales. No empiezan las clases. No le pagan los salarios a los jubilados. No hay profesionales en los hospitales tampoco. Las rutas están destruidas. No hay obras de infraestructura en una de las provincias que percibió 47.000 millones de pesos en concepto de obra pública. Se destinaron estos más de cerca de 3.000 millones a ICRT. Para agregar, Mariana, algo. Hay un tema acá también, ¿no? En esto de la contracara. Y la contracara es Santa Cruz. Es decir, lo que hicieron fue vaciarla, saquearla, y la contracara de las consecuencias de eso es la situación económica y financiera y devastada en la provincia de Santa Cruz, ¿no? La ciudad de Río Gallegos necesita 200 millones para resolver la problemática de cloacas. A ver, ¿sabes lo que es? Que hay barrios que ingresás y hay olor a materia fecal, no hay cloacas. Se necesitan 200 millones, necesitaría el intendente Roberto Giovitich para hacer esa obra. Y esta gente robó 300 millones solamente en el tren turístico. Digamos, fíjate vos la importancia y el daño que nos han hecho los corruptos, ¿no? Una pregunta, uno de los temas complicados de Río Turbio, digo, cuando pensamos en intendente, también es que es una ciudad que vivió, como las que han bebido YPF y colapsaron con la privatización, vivió históricamente de la mina. Este proceso que se está dando ahora tuvo también muchas denuncias de despidos de miles de personas. ¿Esto fue así en el último año? ¿La ciudad cómo está? No, nosotros queremos poner en valor a nuestra empresa, a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que pasa a ser una empresa sustentable y viable. Y como en mucha parte de la administración pública o en algunas empresas hay gente que no quiere trabajar, y la empresa que la gente que no quiere trabajar se la ha desafectado. Pero tenés la contracara. ¿Cuánta gente? 79 personas. ¿Eso es el total de las personas que perdieron su trabajo? Que perdieron su trabajo. Pero el punto es que, por ejemplo, hoy, en un año, los mineros pudieron revertir la situación. Hoy tenemos la red troncal de ventilación prácticamente Está hablando de algo básico, que es que los mineros tienen oxígeno. Eso es fundamental. Pero fíjate la gravedad, ¿no? La gravedad. Puede entrar la gente a la cosa y no sé, sin morirse. Pero por lo menos eso es básico, exactamente. Es así, tal cual. A ver, el tema es el siguiente. El kirchnerismo todo lo que tocó lo destruyó. Ni siquiera pudieron, teniendo el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal, hacer de esa mina con 27.000 millones o el dinero que haya sido destinado luego y ejecutado, ponerla en valor y hacerla andar. No todo lo contrario. Es decir, todo lo que tocaron, todo lo destruyeron y todo colapsó. Y lo que vos preguntás hay que tener en cuenta que el yacimiento Río Turbio, a 300 kilómetros a la redonda, lo único que encontrás es Puerto Natales, que es una ciudad chilena a 30 kilómetros. Digamos, la idiosincrasia, como decías recién, es minera, digamos. Es completamente minera, totalmente es una cultura, una historia. Por eso digo que lo que pase con la mina para la localidad de Río Turbio es su destino. Había un monumento, ¿no?, de Kirchner en la mina. Sí, no, en la mina no. En el ingreso a Río Turbio, creo que fue una unidad básica peronista de Río Gallegos y otros más, hicieron un monumento cerca de la central termoeléctrica. Ajá. Y le quería preguntar a Zubik, porque Seidán estaba contando escenas de miedo, pero eran escenas de fin de miedo también. Sí, la verdad que sí. O sea, reina el miedo, pero viene la gente y me trae los papeles. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno habla, Ahora, al cambiar el gobierno, por supuesto, eso es lo que pasó, pero no solo ahí. A nosotros nos pasó muchísimas veces. Ustedes cuando han viajado recuerdan, ¿no?
gobernando el kirchnerismo a nivel Sí, nacional, era muy muy difícil difícil. hacer notas, era muy difícil acceder a información. Y una vez que ustedes nos dieron visibilidad, muchos perdieron el miedo, empezaron a acercarnos información. Recordad todo lo que fue la investigación de las bóvedas, nos llevó prácticamente 4 o 5 años hasta poder hacernos de esas imágenes y de esas fotos. Y así todas las investigaciones y todas las cosas, nosotros poníamos el ojo, por supuesto, el miedo era una política de Estado y así es como gobernaron. La realidad es que hoy eso se rompió en Santa Cruz. Por eso ves la gente en la calle, las movilizaciones. La verdad es que es muy triste, ¿no? Por una cuestión de necesidad, porque no hay plata, se la robaron y la están utilizando hoy para el financiamiento de la campaña electoral de Cristina Kirchner, porque uno se tendría que preguntar dónde está Máximo Kirchner. Y otra cosa que es interesante, ¿no? El mono Minichelli. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Nosotros lo estamos buscando hace un montón. Hoy hace Estamos en un ¿cuántos llamado a la meses? solidaridad. 8. 6 8 meses que el mono Minichelli... 8 meses y 8. 10 días que el mono Minichelli está desaparecido, que El es cuñado de Devido. y Testaferro. Bueno. Y Testaferro de Devido, que está desaparecido. Vos sabés que para estar prófugo 8 meses y 10 días, además de necesitar Y aparte es el único mucha prófugo de cantidad toda de la dinero, necesitas una estructura muy grande para poder mantenerte prófugo. Nosotros hicimos un llamado a la tanto solidaridad porque hace 8 meses que tiene que demostrar su inocencia. Él debería de explicar. En la Devido. causa y no en la causa de la Él nos aduana tendría que paralela y no aparece. ¿Qué va a pasar en Santa Cruz en las próximas elecciones? ¿Qué va a pasar en Santa Cruz en las próximas elecciones? Y va a ganar Cambiemos, ¿no? Va a ganar, la gente necesita cambiar. La verdad es que le robaron la elección, los estafaron. Sí, porque expliquemos un poco esto porque fue una estafa. Un mecanismo legal. Con el tema de la ley de lemas. La ley de lemas en realidad fue armada por ellos para estafar al pueblo. ¿Qué es lo que pasaba? Luciana se presenta y Nico se presenta, gana uno y se suma dentro de ese mismo lema, se suman los votos de los dos, y eso fue lo que pasó. El 70% había votado por Cambiemos y terminó Alicia Kirchner de gobernadora gracias a los votos del anterior gobernador Daniel Peralta con esta estafa que fue la ley de lemas. Y eso le significó a Santa Cruz, a los santacruceños, la verdad que una tristeza y una angustia tremenda, motivo por el cual no solo no es legal, sino tampoco tiene legitimidad la actual gobernadora Alicia Kirchner, y hoy se muestra que sin el dinero del gobierno nacional y habiéndose robado todo, porque ustedes vieron el remanente de los fondos de Santa Cruz que también los rifaron en el dólar futuro, etcétera, no pueden manejar. ¿Se puede especular con alguna cifra total de dinero? Producto bruto. Digamos que ellos no pudieron explicar dónde fue destinado, no digamos que se robó. En Santa Cruz vos tenés 1.200 millones. Primero tenés los 650 millones, luego los 1.100 millones. Estamos hablando de los fondos extrapresupuestarios por regalías mal liquidadas. Luego tenés todo lo que fue en concepto de obra pública nacional. Ahí fueron destinados 47.000 millones de pesos. 46.000 millones de pesos. Luego tenés todo el desfalco de lo que significó Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Y hablamos que en distintas causas, yo había hecho la cuenta, tendríamos un perjuicio económico de 744.877.965 pesos. Solo en estas, y esto es un estimativo en 1, 2, 3, 4, 5 causas. Él denunció 13 causas. Sí, lo que es. Bueno, y así lo que le es vas innegable sumando. es que, digamos, lo que vos decías, digamos, tuvieron la gestión nacional, provincial, local durante un montón de tiempo y no pudieron reconvertir a la provincia en una provincia que, digamos, realmente hacía una cantidad de dinero inédita en su historia durante muchísimos años, fueron los máximos privilegiados. Y si por lo menos del resultado de eso hubiera quedado algo que para los santacruceños les sirva hacia su futuro, qué sé yo, como mínimo eso hubiera valido la pena, y están en el fondo del mar, son la provincia... Y esto ratifica las provincias más complicadas en este momento de Argentina. Y aclara algo que nosotros decimos siempre, ¿no? En realidad en Santa Cruz no falta plata, sino que sobran ladrones. Está lleno de ladrones actualmente, la gobernadora, sus ministros, entre ellos Jaime Álvarez, que es uno de los pedidos de detención, ¿no? Sí, que es funcionario, que es uno de los... No, está imputado. Imputado. Ahora el juez es el que tiene que decidir si lo indaga y después si lo de Río Turbio. El actual intendente de Río Turbio. Claro, que es el ex interventor del que hablamos. Exactamente. Le hago la última pregunta. ¿Tienen esperanza en la justicia? Sí. Sí, yo tengo esperanzas. La verdad que esto que hizo Stornelli, estuve leyendo todo y la verdad que bastante bien. No solo avanzó con esto Stornelli, sino también avanzó con el tema del dólar futuro. Es decir, esto que decíamos, el remanente de los fondos de Santa Cruz que habían sido apostados al dólar futuro también avanzó. Bueno, tenemos a varios presos y a muchos procesados. Jaime López. Y es importante, sí, que los ciudadanos sigan apoyando
Y la realidad es que el cambio y la grieta, como se dice, de la única forma que se puede resolver es con justicia. No hay un país viable sin justicia. Y este gobierno está absolutamente convencido de eso. Por eso Mauricio Macri dijo que cambiemos. Y además creo que otros aliados iban a apoyar el desafuero a Julio De Vido. Si no, yo lo que creo es, hasta tanto decida el juez enviar esto a la Cámara de Diputados para el pedido de desafuero, lo que hay que pedir es, habría que expulsarlo como a José López por inhabilidad moral. Yo creo que ya a esta altura del partido, más de 136 causas y con este pedido 136 causas. 136 causas tiene el superministro cajero del kirchnerismo, que le significó el perjuicio más grande al Estado argentino, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias a Muchas gracias. Bueno, Nicolás hoy se fue de paseo por este tema, fue a buscar a Julio De Vido y a los foros de Julio De Vido. Fíjense en lo que encontró. En realidad no hemos sido ni siquiera citados en indagatorio, con lo cual no tenemos mucha idea. Mis abogados han ido a ver el expediente y yo después de acá seguramente lo voy a ver. Martes, 5 de la tarde, el día en el que se pidió su detención y desafuero, Julio De Vido vino al Congreso a una reunión de la Comisión de Energía y nosotros lo vamos a buscar. ¿De Vido se fue, sabes? Sí, Ah, y se fue De Vido. La 3 quedó vacía. ¿Se fueron todos? ¿De Vido también? ¿Se fueron también? No hubo quórum. Fueron enseguida. En esta silla se sentó el diputado aún con fuero Julio De Vido en la reunión de energía, pero no hubo quórum. Nos dicen que De Vido está aquí en el anexo del Congreso en su oficina 1060. Vamos a buscarlo. Ascensores Servas era una de las marcas o de las fábricas que están involucradas en el caso de la embajada paralela, donde se denunció que Claudio Uberti, funcionario de De Vido, había pedido coimas a los ascensores Servas. Sadus después fue denunciado por De Vido y desmintió que esto haya ocurrido. Uberti dependía de De Vido y ocupaba el cargo de titular del organismo de peajes. Todavía el diputado no va bien, tranquilo. ¿Sí? Porque hoy pidieron su detención y desafuero. De eso no sé nada. Solamente lo que nosotros hacemos es servirle café. Muy bien. Pero estuvo en la sala con 2 o 3 diputados más. ¿Le deja propina De Vido? No. Aunque los del diputado nosotros no lo aceptamos. Él las propinas las solía aceptar, parece. Esto sí que no sé. Diputado Nacional Julio Miguel De Vido, oficina 1060. Vamos a ver si están. Hola, ¿el diputado De Vido está? No. ¿No? ¿Ya se retiró? ¿Y está en su otra oficina en el Palacio? No, ya se retiró. ¿Se fue? ¿Por qué me cerrás así? No, porque no está, ya se fue. ¿Y los fueros se fueron con él? No lo sé. El diputado De Vido efectivamente se fue del Congreso después de la falta de quórum en la reunión de Comisión de Energía, a la que asistió a pesar de haber tenido hoy un mal día, ¿no? Pidió su detención y desafuero. Falta muy poco para que arranquen las vacaciones de invierno y... Sí. 3, 4 meses, ¿cuánto tiempo pasó? 4 meses exactamente. 4 meses después, finalmente una gran noticia. Sí. ¿Hay acuerdo con los docentes, Franco? Exactamente, hubo acuerdo entre docentes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires y te invito a ver en números muy rápidamente para entender qué acordaron y qué significa este acuerdo salarial docente. Por un lado son 360.000 personas involucradas, estamos hablando de 300.000 docentes y 60.000 no docentes. Vidal fundamentalmente hizo referencia en el acuerdo al hecho de que lograron y consiguieron esto con los chicos en clase. Y en eso hicieron hincapié los ministros y la propia gobernadora, en que llegaron a un acuerdo dando clases diciendo el paro no paga. Ese fue el comentario en la conferencia de prensa. El paro no paga. 4 meses de negociación, te decía, 360.000 personas involucradas. Además, 17 días de paro hicieron los docentes, 14 reuniones, 10 propuestas distintas. Hay que decir que empezaron en 18%. Eso, quiero ver cómo terminó esto. Ahora te voy a ver seguir quién mostrando ganó. los números. 12.150 es el salario mínimo a partir de ahora para los docentes. 23.300 pesos el salario promedio de los docentes bonaerenses. Así quedan los números
con el aumento salarial, que es del 24%. El gremio de Baradel salió a decir que era 27%, lo cual fue curioso porque parecía al revés, ¿no? Los que querían, obviamente, argumentar ante sus bases que consiguieron un mejor acuerdo que lo que en realidad fue. Bueno, pero es mucho mejor de cómo habían arrancado igual. Arrancaron en 18%, pero ¿qué te dicen en la provincia de Buenos Aires? Para nosotros salió bien porque veníamos de un 2016 con una inflación del 40%, con lo cual haber arrancado la negociación tan baja en 18% para nosotros fue bueno terminar cerrando. ¿Baradel va a ir a golpear la puerta de nuevo? Si ahora reconocen eso, porque Baradel todo el tiempo decía justamente eso y el gobierno decía, bueno, pero la inflación no es... Lo reconocen y admiten que fue bueno, y es más, pusieron este acuerdo el mes de noviembre, el mes 11, van a empezar la negociación para las paritarias del 2018. Pero hay que decir que el dato positivo es que el acuerdo es que les mantienen el aumento por inflación, es decir, este año estaba previsto un 17%, algo que no se va a cumplir. Todo el mundo sabe que va a llegar a por lo menos 22 o 24%. Si excede eso... Si supera el número, la provincia le va a pagar a los docentes, con lo cual el acuerdo es muy bueno para los docentes. Si la inflación del 2017 es mayor al 22%, bueno, les van a pagar una cifra superior. Esa compensación. En ese 24% que nosotros mostrábamos en pantalla, hay 2,5% que corresponde al año 2016. Eso es lo que consiguieron de aquella... Exactamente, hay un 2,5% que tiene que ver con el año 2016, donde habían pautado a principio de año, porque el 2016 arrancaron bien las clases, pero la inflación fue superior a lo acordado, pareció muy grande, lo acordaron 33,6%. Sí, era mucho. Era mucho, empezaron las clases, pero claro, después la inflación se disparó o no se contuvo y terminaron por debajo los salarios docentes de la inflación. Por eso ahora les reconocen en el 2017 la inflación pasada del 2016, que son 2,5. ¿Y es retroactivo esto? Eso te iba a decir. Lo que suma Baradel justamente son, y llega a ese 27%, son los meses que pagó por anticipado la provincia de Buenos Aires cuando no hubo acuerdo y hubo discusión salarial. Se les pagó igualmente a cuenta de futuros aumentos un dinero que no es remunerativo, con lo cual eso no se sigue pagando más. Ya a partir de ahora cobran el aumento salarial sin ese plus en efectivo que se le venía pagando a los gremios docentes. Queda, por último, Luciana, a discutir. ¿Qué va a pasar en las vacaciones de invierno? Que vos lo mencionabas recién. Porque en su momento han dicho que van a recuperar los días perdidos en las vacaciones de invierno. La postura es la misma. ¿Qué dice la provincia de Buenos Aires? Vamos a recuperar los días perdidos en estas vacaciones, o si es necesario vamos a extender en diciembre las clases para los que no tuvieron por los 17 días de paro, pero queremos recuperar los 17 días. ¿Qué te dicen los docentes? Bueno, vamos a ver si esto es así. Lo que ellos plantean es que hay, y es cierto, hubo escuelas y hubo docentes que sí fueron a dar clase o que sí abrieron, esos no van a recuperar. Solamente, y eso veremos cómo se controla y de qué manera, solamente aquellas escuelas y docentes que no fueron y que adhirieron al paro van a tener que recuperar en vacaciones de invierno o en diciembre. Y el otro punto que queda a discutir es si les descuentan los días de paro. Yo hoy lo pregunté a varios ministros, pero todos me lo dijeron... fueron descontando. Sí, se va a seguir descontando. Claro. Sí, lo que pasa es que como tienen un porcentaje máximo, no te pueden descontar, por ejemplo, en marzo todos los días de paro que vos hiciste, eso se va a seguir descontando en los próximos meses, en los salarios de los docentes, los días que pararon. Muy bien, gracias Franco Mercuriari. Prolijito, clarísimo, ya entendí todo. El campañolo volverá otro día y ahora Nicolás Buñaski se despide por un rato, no sé qué hace. Después de la pausa te vamos a contar, hubo tiros en uno de los countries más cotizados de la Argentina. Nos pasamos un minuto, contamos la noticia de abril en un hecho confuso. Alguien que pasaba por el country, por la puerta, uno de los más cotizados del sur de Buenos Aires, gritó que lo querían robar, desde un auto le dispararon, está internado, todavía no se sabe bien qué es lo que pasó, pero es un hecho extraño. Sigan ahora sí con los maestros Alfredo y Diego Leuco, que van a entrevistar al ministro de Obra Pública, Rogelio Frigerio. Chau. Hasta mañana. ¿Sí? Éxtasis.